Amado Dios, te pido, te suplico, por favor, que nos perdones Sí, todo lo Señor, que que cometí con mis hermanos para gozar de por medio de la vista, de los ojos, de los... ¿Me escucha, Julio? Sí, Edmundo, te escucho. Ya. Entonces, amado Dios, te pedimos, por favor, que perdones los pecados que se haya cometido de distintas maneras. Ábrenos la mente tenebrecida para poder escuchar, aprender y para aplicarla a nuestras vidas. Señor, sabemos que tú eres omnisciente, omnipresente, omnipotente. Guíanos, cuídanos, denos mucha sabiduría, Señor, para poder salir contentos y no volver como hemos venido sin saber lo que consiste en estas clases de Corintios. Te pido por favor que bendigas a tu iglesia, como también a los tutores que nos dan estas clases. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Julio. Amén. Pues gracias, Edmundo. A ver, hermanos, entonces, ya estamos casi, bueno, ya estamos en la mitad del capítulo 6. Esperemos el día de hoy acabar el capítulo 6. Y adelantándonos un poco, el capítulo 7 va a requerir mucha madurez de nuestra parte, porque el capítulo 7, en la próxima clase, Dios mediante, va a hablar Pablo abiertamente de sexo. Va a dar consejos acerca de lo que es la vida matrimonial, los viudos, los solteros, las solteras. Entonces, evidentemente, ya nos hemos dado cuenta que la sociedad de Corinto tiene un problema con esto, ¿no? Entonces, si no, no repetiría tanto Pablo este problema, ¿no? Entonces, vamos a continuar con el versículo 12 de capítulo 6. Déjeme compartirles la pantalla un segundo. Ahí está. Entonces vamos a leer del versículo 12 al versículo 17. ¿Sí? La palabra de Dios dice: todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago es para los alimentos, pero Dios destruirá tanto al uno como a los otros. Y el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y así como Dios ahí está. Me cabía un poquito de bulla de fondo. Y así como Dios levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. ¿Acaso no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Voy entonces a tomar los miembros de Cristo para ser los miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿Acaso no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? La Escritura dice: los dos serán un solo ser. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él, ¿no? Entonces, vamos aquí a unir los versículos 12 y 13 porque prácticamente están dando una misma idea. La observación del apóstol de que los cristianos son un cuerpo lavado y santificado lo llevó a confrontar a los que estaban dispuestos a defender la indulgencia y la sensualidad generalizada de la sociedad pagana, ¿no? La sociedad de Corinto ya hemos visto muchas veces que era una sociedad muy griega, muy en el sentido de que tenía muchos dioses, eran muy indulgentes, o sea, se permitían casi todo, ¿no? Porque así era de su sociedad, ¿no? En su declaración de apertura en la confrontación, todo me está permitido, ¿no? Él está exponiendo una idea, ¿no?
que no es de él, sino de la sociedad. Todo me está permitido, ¿no? Sería difícil de entender como una declaración espontánea. Tal concesión no apoyaría el caso de Pablo, si es que no estaría citando consignas utilizadas por aquellos que defendían la promiscuidad sexual, ¿no? O sea, quien decía, todo me está permitido, no era Pablo, sino que Pablo está citando lo que las personas, la sociedad corintia defendía esto, ¿no? Defendía la promiscuidad sexual. Pablo respondió a los autoindulgentes citando la consigna de ellos, pero luego demostró su error, ¿no? Pero no todo me conviene, ¿no? De hecho, en cierto sentido, todo es lícito para un cristiano. Sin embargo, al discípulo de Cristo quiere hacer lo que le conviene, lo que le edifica, lo que le enriquece la vida, lo que le acerca más a Dios, ¿no? Nosotros podemos hacer lo que queramos, ¿no? En el sentido de las capacidades, ¿no? Podemos hacer lo que queramos, pero no todo me conviene. Es decir, no todo no todo lo que yo haga me va a acercar a Dios. Entonces, un cristiano debería hacer las cosas que nos van a acercar a Dios. Ahora, sin admitir que la inmoralidad sexual es lícita, Pablo señaló que aunque fuera lícito, no convenía. ¿Sí? Dada la naturaleza de la obediencia cristiana, si un comportamiento no pasa la prueba de la conveniencia, tampoco es lícito. Entonces acá Pablo nos está proponiendo un ejercicio, ¿no? Yo puedo hacer lo que quiero entonces, lo que yo quiero hacer me conviene. Si no me conviene, entonces no debo hacerlo, ¿no? Y la conveniencia viene en el hecho de que o sea, me conviene para acercarme a Dios. Entonces, todas las cosas que nosotros hagamos deben pasar por ese filtro, dice Pablo. Entonces, si yo puedo hacer todo lo que yo quiera, ¿no? Eso que voy a hacer me conviene para acercarme a Dios. Si la respuesta es no, entonces tampoco es lícito, o sea, no debo hacerlo, ¿no? La indulgencia sexual desenfrenada, como otros pecados, logra dominar a una persona, ¿no? Ya lo había dicho Jesús. De cierto les digo que no todo aquel que comete pecado esclavo es del pecado. Eso está en Juan 8:34. ¿No? Pablo también nos dice, no permitiré que nada me domine, ¿no? ¿Quién era el Señor de Pablo? Cristo era el Señor de Pablo. Entonces Pablo sabía, ¿no? Como nosotros sabemos, que nadie puede servir a dos señores, ¿no? Como nos mencionan las Escrituras en Mateo 6:24, ¿no? Ahora, la primera consigna que usó Pablo de la sociedad corintia era, todo me está permitido, ¿no? La siguiente consigna que va a usar Pablo es, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, ¿no? Y no se refería realmente a la comida, ¿no? Entonces Pablo está usando una analogía, una consigna que usaban los corintios para lo siguiente. El argumento era que el deseo sexual busca expresarse de la misma manera que el hambre busca comer, ¿no? Puesto que tanto el sexo como el comer son deseos naturales, ceder a uno era visto como no más pecaminoso que ceder al otro. O sea, es decir, ¿no? El ser pues, promiscuo, ser fornicario, era lo mismo que tener gula, ¿no? O sea, tengo hambre, ¿no? O sea, la justificación era, si tengo hambre, como, ¿no? Y si tengo deseo sexual, pues, hago acto sexual, ¿no? No importando si estoy en matrimonio o no en matrimonio, si estoy casado, viudo, divorciado, no importa, ¿no? O sea, con la misma
con la misma, o sea, pues decir, con el mismo nivel, ¿no? O sea, es como decir, es un ser humano básico, ¿no? Pablo estaba de acuerdo solo en una parte, ¿no? La consigna necesitaba ser considerada a la luz del juicio de Dios sobre toda autoindulgencia, ya que el apetito por la comida no constituye una licencia para la gula, ¿no? Porque nosotros tenemos hambre no significa que comamos y comamos lo que sin control, y eso ya es un pecado y sería pecado de gula, ¿no? Y tampoco el deseo sexual no es una licencia para la inmoralidad sexual. Dios ha proveído para que ambos apetitos sean satisfechos con moderación. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en el capítulo 7 más adelante. El cuerpo y sus apetitos pertenecen al Señor. Entonces, el cristiano ha de gobernarlos dentro del contexto de la enseñanza de Cristo, o sea, dentro de las Escrituras, ¿no? Tu cuerpo, nuestro cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo de todos nosotros cristianos, no nos pertenece, ¿no? Por lo tanto, también lo que pase con nuestro cuerpo, o sea, nuestros apetitos pertenecen también a Dios, ¿no? Entonces tenemos que gobernarlos, ¿no? Educarlos de acuerdo con el contexto de las enseñanzas de Dios, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta de repente? ¿No? ¿Seguimos? O lo dejamos para el final, dejamos para el final las preguntas, ¿no? Terminemos de analizar este pasaje. En el versículo 14, la escatología en el Nuevo Testamento exhorta a los cristianos a llevar vidas piadosas, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando llevamos el curso, vuelvo a repetir, cuando llevamos el curso de Fundamento de vida espiritual, el objetivo es llevar una vida piadosa, ¿no? Pedro concluyó su descripción del día del Señor en 2 de Pedro 3, 10, 12, diciendo: puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios, ¿no? O sea, Pedro nos está diciendo que como el día del Señor no sabemos cuándo va a venir, y que todo será destruido, y que para que nosotros alcancemos ¿no? esa vida eterna junto al Señor, deben vivir entonces una vida santa y dedicada a Dios, ¿no? De manera similar, Pablo siguió su recordatorio de que el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo, llamando la atención de sus lectores al día del juicio, diciendo: y así como Dios levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. Cuando Él levante a la humanidad, cada uno comparecerá ante el tribunal de Cristo. Y eso lo podemos leer nosotros en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. En el versículo 15, si las amonestaciones de Pablo son alguna indicación de deficiencia espiritual entre los cristianos corintios, es seguro que decir que algunos de ellos practicaban y defendían el uso de prostitutas. Como les decía justo antes de comenzar la clase, Pablo incluyó la idolatría dentro de los pecados de índole sexual porque dentro de la práctica de estas religiones paganas existía la prostitución, ¿no? Corinto era una encrucijada para el comercio y la filosofía popular. Puede que la prostitución haya sido algo más común en un centro comercial como Corinto que en otras ciudades de tamaño similar. Sin embargo, cada ciudad griega tenía un mercado para la prostitución. Entonces, esa era una realidad de las ciudades griegas, ¿no? Si bien Pablo había desechado las consignas de aquellos que intentaban justificar el sexo comercial, continuó demostrando que es indefendible para el pueblo del Señor, que es indefendible, perdón, para el pueblo del Señor, ¿no? Nosotros los cristianos no, o sea, ya, está bien. La gente mundana hace esas cosas, pero no hay forma de justificarte si tú eres cristiano. Los cristianos comparten una unidad con el Salvador que ha redimido su pueblo del pecado.
Pablo vio el cuerpo y el espíritu como una unidad, ¿no? Sus cuerpos, el apóstol declaró, son miembros de Cristo. Lo que un individuo haga, sea bueno o malo, lo está haciendo el cuerpo de Cristo. Pablo estaba enfocándose en el enorme impacto del sexo comercial. Entonces, leemos en las escrituras, voy entonces a tomar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta. La respuesta en sí o sea, Pablo estaba indignado. De ninguna manera, ¿no? Respondió el apóstol. Para el cristiano, las elecciones morales nunca se refieren únicamente al yo. El comportamiento de uno se extiende a todos. Y esto también le hemos hablado. Cuando hablamos de este hombre que estaba con la pareja, la mujer de su padre, y la iglesia no hacía nada, si bien el pecado es personal, el pecado afecta a la iglesia, afecta a la iglesia como cuerpo, ¿no? Entonces, este pecado que al parecer era recurrente en la iglesia de Corinto, afectaba a la congregación en general. En el versículo 16, lo que cada quien hace afecta físicamente a toda la persona. Así como el acto físico del bautismo no puede separarse de la fe espiritual y la sumisión a Cristo, así también los actos hechos en el cuerpo no pueden ser separados de la unión espiritual con Cristo, ¿no? ¿Acaso no saben, ¿no? Entonces Pablo escribe aquí en el versículo 16, ¿acaso no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Preguntó Pablo. El cuerpo del cristiano está ligado a la comunidad de que los creyentes y juntos los cristianos son el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo argumentó que la fornicación no es un mero acto físico. Aquí Pablo cita brevemente, diciendo, ¿no? La escritura dice, los dos serán un solo ser, porque está citando Génesis 2:24, ¿no? Juntarse con una prostituta entonces mancha la integridad de que comete el pecado. Y por ende, ese pecado, o sea, esa persona que comete el pecado afecta al cuerpo de Cristo, ¿no? En el versículo 17, para terminar este análisis, este breve análisis de este pasaje, Pablo usó la palabra kaiomai, ¿no? ¿Por qué les digo esto? En griego, para designar la unión de un hombre a una prostituta, y también la usa para usar la unión de un cristiano a Cristo. Y les explico esto porque imagínense, está igualando, o sea, tiene la misma connotación, ¿no? El mismo grado o sea, el mismo grado de unión, el hecho de que un cristiano se una a Cristo, que un hombre se constituya prostituta. Entonces, hacer esto es una burla de Cristo y de su pueblo, que un hombre que previamente se ha unido al Señor se une a una prostituta. Entonces, pertenecer al Señor, o sea, ser de Cristo, es ser un espíritu con Él. Y unirse después a una prostituta es hacer una mentira de la unanimidad de la unión con Cristo. Entonces, si yo, cristiano, ¿no? Me bautizo, me uno a Cristo, un solo, ¿no? Mediante su espíritu. Y yo voy a hacer este pecado, entonces lo que yo hago entonces es una mentira. O sea, decir, no, yo soy de Cristo, mentira. Es una burla, ¿no? Estás burlándote de la unión que tienes tú con Cristo, ¿no? Bueno, ahora sí. ¿Alguna pregunta para analizar
los últimos versículos. Y hoy día parece que sí vamos a hacer un poco del capítulo 7, porque nos va a dar el tiempo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer de estos versículos que acabamos de leer? ¿No? Seguimos entonces acá. Ah, sí, Julio, Mariela, dime. Julio, A ver, primero Mariela y sí, Edmundo. ya gracias. Julio, lo que estaba viendo es que en el capítulo 16, en versículo 16 dice, ¿no? O no Ajá. sabéis que el que se une con, ¿no? Se une con una ramera en un cuerpo es un cuerpo con ella, porque Ujú. dice los dos serán una sola carne. Eso se está refiriendo, como tú dices, a Génesis, ¿no? Sí, cuando Eh, habla del matrimonio. pero sí, claro, pero claro, en ese caso es un matrimonio, pero ¿por qué dice esto cuando se hace referencia, por ejemplo, por ejemplo, unirse, ¿no? Supongo que el prostituta es sinónimo de pecado, Ujú. ¿no? Entonces, ¿por qué dice que es un solo cuerpo si consideramos de que un solo cuerpo es una unión que está señalada ¿cómo se llama? En Génesis, como para decir, para el matrimonio de dos personas. Ya, No lo lo que quiere, entiendo por allí. ya, Pablo lo que quiere hacernos es llamarnos, o sea, en el primer caso, llamar la atención del pueblo de Corinto y llamarnos atención a nosotros del grado de decir, están cometiendo este pecado. Imagínense lo grave que es esto, que ustedes están unidos a Cristo, pero como su cuerpo no les pertenece, le pertenece a Cristo, se están entregando algo que no les pertenece, se están entregando a un pecado y se están haciendo uno con ese pecado. Entonces, es como, es llamando la atención, es que y lo vamos a ver en el capítulo 7, ¿no? De repente nosotros como hemos sido católicos, y el catolicismo no toca o no le da importancia al tema de la sexualidad dentro del matrimonio, ¿no? Y el acto sexual dentro del matrimonio es bendecido, protegido por Dios, ¿no? Entonces, y ese es el ámbito en el que debería darse el acto sexual. O sea, Dios nos ha dado de esa, del deseo sexual por algo, ¿no? ¿No? Y Dios santifica eso dentro del matrimonio. Entonces, el hacerlo fuera es es eso, o sea, lo que debería estar dentro del matrimonio, pues lo estás haciendo fuera y estás como pervertiendo esa unión, ¿no? Entonces es grave, o sea, es grave que el sexo que Dios lo ha destinado ¿no? Para la procreación y para ¿no? la unión de las parejas dentro del matrimonio, pues se haga fuera de ese ámbito, ¿no? Y pareciera que eso era un pecado bastante recurrente en Corinto, ¿no? Por eso es que menciona, dice, ¿no? Mira, esto que estás haciendo, te estás uniendo, en vez de, así como hace la analogía, en vez de hacerlo dentro del matrimonio, te estás uniendo a una prostituta que es un pecado grave, ¿no? Intolerable inclusive por un cristiano, ¿no? Indefendible, ¿no? Por ahí va el asunto, ¿no? Pero sí, o sea, está usando esas palabras porque así, ¿no? Estás como diciendo, estás pervertiendo el verdadero sentido del acto sexual, ¿no? Y tu cuerpo no es tu cuerpo, ¿no? O sea, mi cuerpo no es tu cuerpo, el cuerpo de ningún cristiano es el cuerpo de nosotros, es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y entregarte al pecado es, es como burlarte de Cristo. Es que a veces no lo vemos así de serio, ¿no? Porque, Ok. porque nuestra sociedad no lo ve tan serio, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, yo soy cristiano de los 30 años, ¿no? Y Ujú. y hemos visto, bueno, sí, pues yo,
Cuando estaba en la universidad, sí, estaba con mi enamorada. No se escuchaba normalmente, está con el enamorado, o esto. Se me fue. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, sí. Sí. Estoy como la canción de Miriam Hernández, se me fue sin avisar. Bueno, les decía, ¿no? Que antes nosotros, pues, por ejemplo, entendíamos, por ejemplo, la convivencia, ¿no? Julio, buenas noches. Hola Sonia, ¿cómo estás? Disculpa, Entendíamos, recién vengo del dentista. estabas estrenando sonrisa entonces, Sonia. No tengo un hueco ahí, nada de sonrisa. Bueno, les comentaba que Mariela decía, ¿no? ¿Por qué usa Pablo una analogía al matrimonio, ¿no? Que son una sola carne para describir o comparar la unión de un hombre con una prostituta, ¿no? Es que el sexo Dios lo destinó para el matrimonio, ¿no? El problema es que los de Corinto, como nosotros, cuando no éramos cristianos, veíamos normal que, por ejemplo, dos personas convivieran, ¿no? Para el mundo, o sea, para los que no son cristianos, el sexo, o sea, el sexo fuera del matrimonio es totalmente normal, ¿no? Además, termina raro cuando no lo haces, ¿no? ¿O me equivoco? No, 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 o sea, acá todos somos adultos y podemos comentar, ¿no? Porque así era cuando yo estaba en la Ahora, universidad, así Julio, era, sí. Julio, ahora la modernidad es tener relaciones antes de casarse. Quieren tener relaciones antes de casarse. Mm. Los jóvenes así, y ponte que ya termina con ese enamorado y después van a tener relaciones con otro enamorado, así. Eso es gente del mundo, verdaderamente. Claro, Julio, sí, Edmundo, Edmundo me quería hacer una pregunta. Edmundo, dime. ahora la juventud usa como signo el sexo. Yo me recuerdo mucho cuando no era cristiano. Mm. Me encontraba con una pareja, le decía, bueno, si me amas, ¿cómo es? Me refería al sexo. Mm. Entonces, por no perderme, la chica tenía que decir, bueno, acá estoy. Bueno, como cristiano que somos, como seguidores que somos de Jesús, no tenemos ya la libertad para usar nuestros cuerpos, Ujú. porque nuestro cuerpo le pertenece ya a Jesús. Y los que hemos sido bautizados todavía tienen que ser ejemplos de que verdaderamente nuestro cuerpo ya no nos pertenece. Por eso somos templo de Dios. Nuestro corazón está Cristo. Porque en Gálatas 2:20 dice, en Gálatas 2:20, Julio, A ver, vamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. así es. Ujú, Yo creo que todo cristiano su visión tiene que estar puesta en Gálatas 2:20. ujú. Somos templo de Dios, somos templo de Dios. Así que no podemos manchar
que tengan otra persona no nos interesa, pero también debemos decirle la palabra de Dios, compartirle la palabra de Dios, que eso es completamente ilícito. Si es Ujú. casado, peor todavía. Ujú. Sí, Eso es, eso es mi pregunta y también recalcar lo que estás diciendo tú, Julio. ujú. Es verdad que a veces no tocamos estos temas. Y Pablo los toca abiertamente porque Pablo, como se dice, ya tiene un problema encima, ¿no? El problema de arrancó con un problema, con un pecado de inmoralidad sexual personal de este hombre con la mujer de su padre, y al parecer era un problema más allá, ¿no? El problema de inmoralidad sexual dentro de la iglesia, y el problema es que está dentro de la iglesia de Corinto, ¿no? Y había personas que defendían esto, ¿no? Y entonces Pablo se toma como abogado, toma argumentos de ellos y los empieza a refutar, ¿no? ¿No? Todo me está Claro, permitido, todo me está permitido. Ojo, pero no todo me conviene, ¿no? Los alimentos sobre el estómago y el estómago los alimentos. Es decir, yo si tengo hambre como, ¿no? Y si tengo deseos, pues hago, ¿no? Hago un acto sexual porque me provoca, por decirlo así, ¿no? Entonces comparan el hambre con el deseo sexual, pero no es así. Porque como tú vienes del mundo y Julio. como nos dicen las escrituras, el cuerpo no me pertenece. Sí, Y como el eso cuerpo, yo creo que tenemos, cuando hemos empezado a leer la Biblia, tenemos un espejo claramente que Josué, cuando la mujer de Faraón, ¿no? ¿De quién era la mujer? Cuando quiso Potifar, acostarse con Josué, de Potifar, de Potifar, José. exacto. José se levantó, no le interesó la ropa, lo dejó, lo acusaron, lo mandaron preso, pero Dios lo sacó, Dios lo liberó, Dios lo limpió, Dios lo lavó con su sangre de Cristo. Ese es un gran ejemplo para nosotros los cristianos. Mm. No, claro, porque él no pecó, ¿no? No Lo, pecó, quería- exactamente, ¿no? lo quisieron hacer pecar, pero no pecó. Entonces Dios lo protegió. Sí, Ujú. sí, porque él dijo, claro, dijo, ¿no? No me puedo, no me puedo acostar porque es la mujer de mi jefe, algo así, dijo, ¿no? Claro, y era un David pecado. también pecó. Bueno, David es otro caso, pues. David sí, y para eso estaba, ¿cómo se llama? El sacerdote Natán, ¿no? Y le dice en su cara, ¿no? A David, ¿no? Yo conozco a alguien que fue así, asá, y traicionó al amigo, y para quedarse con su mujer, y David no se dio cuenta, dijo, oye, pero ¿quién es ese? ¿De qué tráigalo ante mí, eres tú, David, ¿no? O sea, Pero Está hablando de otra persona. ¿no? Dime, pero Pablo, se supone o sabemos, ciencia cierta, que Pablo fue casado, ¿no? Y se divorció. Bueno, Ah, eso vamos a analizarlo porque Pablo dice que si pueden queden como yo solteros, ¿no? Sí, él dice, ¿no? Pero evidentemente es raro que una Pero persona, es raro que como esté soltero a esa judío edad. tenía que casarse. Como judío Claro, tenía que haberse casado. era o sea, casado, pero cuando estaba en el mundo, creo, ¿no? bueno, cuando era judío de repente era casado y viudo, ¿no? Sí. Pero vamos a ver ahora en el capítulo 7 entre las cosas que la, los mandamientos apostólicos, o sea, bueno, vamos a identificar dos cosas aquí, para que tengan idea de lo que vamos a ver en un ratito. Lo que es mandamiento apostólico, es decir, Pablo como apóstol da recomendaciones que son de carácter, o sea, para nosotros hacerlas, ¿no? Pero que no son directamente órdenes de Dios. O sea, no es que Jesús dijo, o sea, cuando Jesús no dice, o sea, cuando Jesús dice, es una orden directa de Dios, ¿correcto? Porque Jesús es Dios. Pero cuando Pablo dice, yo recomiendo, yo los exhorto, yo los digo que hagan esto, es un mandamiento apostólico. Y Pablo también va a hacer recomendaciones, ¿no? O sea, él va a recomendar algo, pero no necesariamente lo vamos a hacer, ¿no?
Por ejemplo, Pablo recomienda, si pueden, quédense como yo solteros. Pero si no pueden, porque el don es Pablo tenía un don que de repente pocos tienen, que es el don de abstinencia. ¿Ya? Pero como Pablo sabía Esa que fuerza ese, brutal, ¿no? entonces Pablo decía, como yo, mi don, lo tienen pocos, entonces, a estarse quemando, cásense, ¿no? Eso vamos a leer el Ujú. capítulo 7, pero les adelanto, ¿sabes por qué? Porque acá hay, o sea, que hay que identificar entre lo que Dios dice, o sea, o Jesús, Dios dice, entre lo que dice un mandamiento apostólico, de orden apostólico, o sea, que Pablo dice, o Pedro va a decir, o Juan va a decir, ¿no? Que es de cumplimiento porque es inspirado por Dios, o sea, con autoridad dada por Dios, y otras son recomendaciones, ¿no? Y se van a entender bien clarito cuando nosotros leamos las escrituras. Pues si Pablo recomienda, Pablo dice que hagamos, y Pablo va a decir, esto no lo digo no solamente yo, sino también lo dice Jesús, ¿no? Entonces ahí tenemos como 3 grados de instrucción, ¿no? Una instrucción recomendada y 2 instrucciones de índole casi obligatoria, ¿no? Porque uno es inspirado por Dios y uno es dada directamente por Dios. ¿Sí? Terminamos el capítulo. Dable, Sí, Juanito. es dable que un cristiano se case con una mujer de la vida para salvarla, no. Eso O vamos a ver en el sea, no capítulo hay... 7. Ah, ya, ah, ya. Eso lo vamos a ver. Vamos a ver. Pablo te va a dar la respuesta a tu pregunta. Muy bien, bien. Pero vamos a ver, como diría mi abuelo, piano, piano, va lontano. O sea, vamos, de poco a poco vamos lejos, en italiano, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo, terminando el capítulo 6, 6. Vamos a compartir pantalla de nuevo. 19 y 20. No, 18, 19 y 20. Entonces, la palabra de Dios nos dice, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y de ustedes no son los dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿No? Un poco cerrando la idea de este capítulo de lo que hemos venido conversando, ¿no? En el versículo 18, la transgresión con el cuerpo en la intimidad de la unión sexual constituye un pecado con un carácter único, ¿no? Usando un imperativo que se acerca a la desesperación, porque acá Pablo está realmente indignado, molesto, desesperado por lo que hacían estos corintios. El apóstol insistió, huyan de la inmoralidad sexual. Obviamente, la fornicación es la única forma o manera de ser inmorales, ¿no? Sin embargo, Pablo lo vio como una manera peculiarmente destructiva. La fornicación es única entre los pecados en que captura el cuerpo humano, ¿no? Cualquier otro pecado que el hombre cometa, aseveró Pablo, ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo, ¿no? Más que un simple acto, la inmoralidad sexual requiere la participación de toda la persona, ¿no? Cuerpo 20, ¿no? Todo está unido para cometer ese pecado, ¿no? Cuando Pablo escribió ¿acaso ignoran? La idea era, ciertamente ustedes saben, ¿no? O sea, hay que decir, Pablo está diciendo, ¿acaso no saben? ¿No? Es porque los corintios sabían lo que estaban, Pablo les había dicho, les había instruido, y ellos sabían lo que tenían que hacer, pero realmente no lo hacían, ¿no? Anteriormente Pablo había instado a la unidad de la iglesia recordándoles a los cristianos de Corinto que ellos eran
todos ellos juntos el templo de Dios, ¿no? Y eso lo hemos visto nosotros cuando hemos leído el capítulo 3, versículos 16 y 17. El apóstol no hizo ninguna distinción entre un templo de Dios y un templo del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que para Pablo era lo mismo, no? Las dos frases son intercambiables. La conclusión en cuanto a que la iglesia es colectivamente la morada de Dios, pero que el Espíritu Santo mora en los cristianos individualmente, es injustificada. Colectivamente e individualmente, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo habitan en los creyentes. El Espíritu Santo es Dios, por tanto Dios es una unidad, ¿no? Si nosotros vivimos con el Espíritu Santo de guía en nuestro corazón, entonces vivimos con Dios en nuestro corazón, ¿no? La morada es una afirmación de que los creyentes están saturados con la presencia y el poder de la gente que mora en ellos, ¿no? Si es la morada de la fe, ¿no? Y eso lo leemos en 2 Timoteo 1:15. Somos la morada de Dios, la morada del Espíritu, de la palabra o de Cristo, se incluye en la idea de la influencia generalizada, es decir, Dios nos está influyendo en toda su unidad, ¿no? No solamente el Espíritu, porque el Espíritu es Dios, Jesús es Dios, el Padre es Dios, todo eso está influyendo de una manera generalizada, ¿no? Y entonces todos nosotros somos de Dios. En el presente contexto, el apóstol estaba escribiendo del cuerpo literal del individuo. Estaba mostrando que el cuerpo de una persona no debe unirse físicamente con el de una prostituta, ¿no? Pablo declaró que el cuerpo del individuo era templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo constituye el don de Dios para los creyentes individuales y para la iglesia como cuerpo unido que es. El Espíritu que mora en nosotros es la marca de la propiedad de Dios. Si nosotros tenemos en el bautizo, recibimos el Espíritu Santo, en nuestro sello y nuestra marca de que nosotros ya no somos de nosotros, sino somos propiedad de Dios. Para terminar, en el versículo 20, la participación de los cristianos en el cuerpo de la iglesia quería decir que la inmoralidad o la piedad de cada miembro individual en Corinto era para vergüenza o gloria de toda la congregación. No solo el comportamiento de los cristianos individuales se reflejaba en el Señor que reinaba sobre ellos, sino que había otra razón importante para que estos cristianos fueran movidos a huir de la fornicación. El texto nos dice, ustedes han sido comprados, ¿no? Nosotros teníamos, ¿no? Por nuestros pecados teníamos que pagar un precio, y ese precio ha sido pagado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces no pertenecían a sí mismos los corintios, ¿no? Ni nosotros pertenecemos a nosotros mismos, porque el precio, como el precio de compra como el nuestro, y repito en esto, fue la sangre preciosa del Cordero. Hasta aquí, bueno, hemos estado ya conversando varias cosas de esto, de repente alguna... qué bonito que Pablo termine, a pesar de tantas amonestaciones, tanta llamada de atención, siempre Pablo termina con una nota de redención, ¿no? Termina con esta parte y termina esta parte en lo que se refiere a las que son llamadas de atención, o sea, llamadas de atención correctivas a la iglesia de Corinto, porque a partir de capítulo 7 Pablo va a dedicarse a responder algunas interrogantes que que le hicieron llegar los de la iglesia de Corinto, ¿no? Y termina diciendo, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios, ¿no? No termina con palabras condenatorias, sino
buscando el cambio, siempre buscando la redención y el cambio el cambio de actitud, el cambio de corazón, ¿no? De los cristianos en la iglesia de Corinto, ¿no? Entonces, terminamos el Julio, capítulo. Sí, Edmundo. Voy a dejar de compartir porque mejor cuando nos vemos las caras. Ahí está. Sí, Edmundo, te escucho. Para confirmar en Primera de Corintios capítulo 6, que estamos hablando de la inmoralidad del sexo, podemos acercarnos a Proverbios capítulo 5. Proverbios 5. Sí, ahí se ve Proverbios 5, advertencia sobre el adulterio, ¿no? Exacto, contra la impureza. ¿Podés analizar eso, Julio? Bueno, aquí en Proverbios 5 está dando hasta el versículo, prácticamente todo todo el capítulo 5 de Proverbios. Y Proverbios incluye mucho de lo que es sabiduría. O sea, evidentemente estos son instrucciones para la vida que también se utilizaban, por decir, era sabiduría popular judía, ¿no? Acá les está dando un consejo de que no que el hombre no debe acercarse pues a relaciones frívolas, ¿no? Entonces él debe buscar buenas, una buena mujer, ¿no? No buscar mujer ajena, ¿no? O sea, ahí está nombrando varios pecados, o sea, los pecados que mencionaba Pablo, el niño sexual, la fornicación, adulterio, ¿no? Y cierra el capítulo 22 ese, ¿no? El pecado, ¿no? El versículo 22 de Proverbios capítulo 5, dice, al impío lo atrapa su propia maldad, lo atan las cuerdas de su pecado. Recordemos nosotros, y Pablo nos recuerda también de que el pecado es una forma de esclavitud, ¿no? Pensemos bien, ¿no? Versículos del 1 al, diría, los primeros 10 versículos prácticamente de Proverbios 5, Proverbios capítulo 5 es, fíjate lo que estás haciendo. Es como que Pablo le diga, todo te está permitido, hijo. No todo te conviene, ¿no? Por más atractivo, por más bonito que parezca, ¿no? Por más agradable que sea a tus sentidos. Puedes hacerlo, pero no te conviene, porque te vas a alejar de Dios, ¿no? Busca lo que te acerca a Dios, ¿no? No entregues tu vida a eso. Tu vida no es tuya, es de Dios, ¿no? Para que no te pase lo que dice el versículo 12, capítulo 5, no pude rechazar. ¿Cómo pude rechazar los consejos? No, ya cuando sea muy tarde y te encuentres en un problema, en un predicamento por haber cometido algún pecado, ¿no? Entonces, Pablo evidentemente sabía de estas escrituras, ¿no? Pero en el caso particular de este capítulo, dice sobre el adulterio, que está dentro de los pecados que mencionaba en el capítulo 6, ¿no? Entonces, esto sería, escucha, cuidado, todo te permite,
todo se está permitido, no todo te conviene. Busca lo que te conviene. Busca al Señor, ¿no? ¿Por qué perder la cabeza por la mujer ajena? ¿Por qué arrojarte a los brazos de una extraña? Los caminos del hombre están ante el Señor, ¿no? Busca al Señor. Tú eres del Señor. Busca lo que te conviene, ¿no? Porque el pecado, todo cualquier pecado, te atrapa, ¿no? Te haces esclavo del pecado. Y ahí viene un problema, hermanos. El problema no es cuando pecamos, ¿no? Porque todos, en cierta forma, pues, pecamos y tenemos pedir perdón a nuestro Padre porque sentimos ira, ¿no? Inconscientemente cometemos actos ¿no? Decimos mentiras piadosas o, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Cada uno sabe lo que está en su corazón, hermanos. Y el Julio, cristianismo es una lucha constante, ¿no? Sí, el mundo. sigue Proverbios, capítulo 1, el versículo 27, que por favor dinos eso. Proverbios 1. 27. Dice que cuando la calamidad de que tanto temen les sobrevenga como un torbellino, cuando les sobrevengan tribulaciones y angustias. Ese es de cabeza Sí, también capítulo 1, versículo 27. Claro, ahí está hablando de los que del juicio divino. Por ejemplo, el versículo 25. Al contrario, los echaron todos mis consejos y no quisieron recibir mi reprensión. Por eso yo me burlaré de ustedes cuando les sobrevenga la temida calamidad, ¿no? ¿Y cuál es la calamidad? Cuando la calamidad que tanto temen les sobrevenga como un torbellino, cuando les sobrevengan tribulaciones y angustias a estas personas, ¿no? Que no escucharon los consejos, ¿no? Y versículo 28 sigue, entonces me llamarán y no les responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Puesto Wow. que aborrecen la sabiduría y no optaron por temer al Señor. ¿No? Esta es una llamada de atención a aquellos Qué que hermoso. aún permanecen necios. No vamos a decir en pecado, que permanecen necios, ¿no? Imagínense ustedes, Pablo escribe esta carta, ¿no? Porque siempre es bueno traernos un poco a lo que estamos estudiando, ¿no? Pablo encuentra una iglesia, ¿no? O escucha que la iglesia de Corinto tiene tal problema, ¿no? Entonces, él dedica los primeros capítulos de esta carta a atacar esos problemas, como, ¿no? Dando argumentos, respondiendo a todos los argumentos que ellos exponían como para justificar su pecado, ¿no? A una iglesia que no tenía líderes evidentes, ¿no? Que las personas que podían impartir sabiduría, que podían impartir dentro de todo justicia entre los hermanos, no lo hacían. ¿Y qué había traído eso? Pues que los hermanos hacían y deshacían, hacían lo que querían, porque la sociedad era así, ¿no? ¿No? El otro estaba con la mujer de su esposo, por qué la iglesia no me dice nada. Y había otros hermanos que iban con prostitutas, ¿por qué no me dicen nada? Pero yo no puedo seguir así. Julito, Sí, el mundo. he encontrado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 8.
Vida agradable a Dios, dice. Por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesús, a quien cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios. Que es como debe ser, dice. De acuerdo a lo que han aprendido de nosotros. Ustedes ya conocen las instrucciones que le dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. Y que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas como a la gente que no conoce a Dios. Ninguno debe agraviar ni engañar a nada en su hermano, porque el Señor toma en cuenta todo esto, ya que les hemos dicho y declarado. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en inmundicia, sino vivir en santidad. Y el que desecha esto, no desecha a un hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Mm? ¿Cuán cierto es esto? Pablo, ¿con qué? Pablo les escribía a los de Corinto con una autoridad, ¿no? Pablo venía con la autoridad de Dios, ¿no? Versículo 1 de 1 de Corintios. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Pablo dice, hasta lo que hemos leído, es lo mismo que dice acá lo que acabamos de leer, versículo 8. No, perdón, versículo 8 de 1 Tesalonicenses. El que desecha esto, o sea, el que desecha todas estas cosas que estamos diciendo y no se pone a derecho, no desecha a un hombre. O sea, no están defraudando a Pablo, ¿no? No es como cuando no es como que yo, Julio, les escriba a ustedes una carta diciendo, pórtense bien, pues muchachos, ¿no? Pórtense bien, hermanos. Y si no me hacen caso, bueno, a quien están defraudando, al que están desechando, es a Julio. En este caso, no. Al que están desechando, al que están rechazando, no es a Pablo. Pablo viene de parte de Dios, entonces es lo mismo que decir, todos estamos, no están rechazando a Dios. Y Pablo, en este capítulo, en este pasaje que hemos leído de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, nos aclara esto, ¿no? No vivan, sean santos, apártense de la inmoralidad sexual. Su cuerpo debe estar en santidad y honor, porque no es suyo, ¿no? No debemos agraviar ni engañar en nada al hermano. ¿Se acuerdan que empezamos el capítulo 6, ¿no? Con un tema de juicios, ¿no? Que entre hermanos se reprochaban, se enjuiciaban. Y Pablo dice todo esto con autoridad de Dios. Así que lo que dice Pablo, todo lo que dice Pablo que debamos hacer, ¿no? Es porque Dios lo quiere así, ¿no? Porque viene de parte de Dios. Y hasta aquí, hermanos, se acabaron los jalones de orejas de Pablo. Por ahora. Por ahora. Porque se darán cuenta que también en otras cartas empieza a jalar de las orejas, ¿no? ¿Por qué A está con la partir, cara roja? Estamos, hace calor. entonces Dice, ¿quién no ha vivido en su juventud? a ver, capítulo 7. ¿Cómo andamos de tiempo? Vamos a ver la primera parte del capítulo 7. Hoy mi internet está un poco, no sé qué, que va y viene, pero ahí vamos. Vamos a compartir pantalla de nuevo. Y vamos a analizar
Bueno, vamos a leer y vamos a intentar analizar aunque sean los dos primeros versículos, porque es bastante denso esto. O lo dejamos aquí, no sé cómo quieren ustedes. Julio, Sí, ah, sí, me parece muy bien. Creería que de repente podríamos comenzar el capítulo 7, tal vez, no sé, la próxima clase también. sí, porque miren más o menos lo que es la estructura del capítulo 7 para Ujú. entrar y les recomiendo que lo lean para la próxima clase entonces. El primer bloque de tema es el del 1 al 7 y del 1 al 7 hay bastante que hablar porque eh, sí, hay bastante que hablar. Nos podríamos tardar una hora tranquilamente hablando del 1 al 7 nada más. Porque va a tocar temas así y es mejor analizarlos con paciencia. ¿Sí? Lo que le vengo a decir ahora es que acá ya Pablo va a hablar de temas prácticos, porque estas son preguntas que la iglesia de Corinto les ha mandado o le hicieron llegar de alguna forma a Pablo, ¿no? Entonces Pablo se va a dedicar ahora, ya terminó la primera parte de llamar la atención, entonces acá va a empezar a resolver dudas que tienen los hermanos de Corinto, ¿no? Y el capítulo 7 va a centrarse en temas de orden matrimonial, de los viudos, de los solteros, y girando en el punto de vista sexual, ¿no? No, obviamente que, como le decía, ¿no? Que Dios, ¿no? Santifica, ¿no? ¿No? El sexo. O sea, el sexo tiene un ámbito, ¿no? Y Pablo va a dedicarse a explicar en qué ámbito está permitido eso, ¿no? Entonces vamos a estudiar, vamos a leer al menos el capítulo 7, estos primeros 7 versículos al menos, para la próxima clase, ¿sí? Para no extendernos demasiado lo que es la clase de hoy, ¿no? Vamos a dejar de compartir. Ahora sí, hermanos. Se acabó el palo a la iglesia de Corinto, como le decía, ¿no? Ya se acabó las llamadas de atención, los problemas, y Pablo los termina como diciendo, como me gusta que termina siempre Pablo un tema, Pablo lo termina con una nota de redención, ¿no? O sea, y así deberíamos aprender de eso, o sea, no se trata siempre de exponer el pecado, o sea, no se trata de que un hermano venga y diga, oye, pero, te pasaste, ¿cómo vas a hacer eso? Le sacaste la vuelta a tu esposa, ¿no? No, y darle palo, palo, palo. O sea, Pablo no hace eso, ¿no? Pablo expone el pecado, ¿no? Eh, lo grave que es, pero dice, ¿no? Pero tú ya no eres así, ¿no? Tú eres de Cristo, ¿no? No te pertenece. Busca lo que te conviene, ¿no? Siempre buscando llevar al hermano de nuevo al camino, ¿no? Porque a veces los cristianos hacemos mal eh, cuando nos gusta exponer el pecado, ¿no? Le gusta jugar al salvo y no salvo, ¿no? Pero digo, nosotros somos de Cristo, nadie está libre de cometer pecado, entonces debemos siempre, si alguien nos confiesa un pecado, encontramos a alguien en pecado, o como congregación tratamos de solucionar un pecado, siempre la actitud de nosotros debe ser buscar que ese hermano regrese a los caminos del Señor, ¿no? Esa es la actitud que tiene Pablo en Corinto. Expone el pecado, sí, pero busca siempre que esta persona o estas personas regresen al camino del Señor.
enseñándoles a entender la seriedad del pecado, ¿no? Pero no sin olvidarse que en el amor de Dios, ¿no? Sí, muy interesante, Julio, ¿no? Es muy interesante porque se puede ver claramente cómo es que se debe de abordar estas situaciones que son difíciles, ¿no? Son Ujú. complejas. Y cómo encaminar, ¿no? Claro, todo siempre con mucho cariño, mucho respeto, mucho amor, ¿no? Al hermano, ¿no? Porque, como dice también la palabra, ¿no? Está, nadie está exento de poder, ¿no? Es que, Caer. ujú. Entonces, ajá. Sin embargo, es importante, como lo vemos acá, que también por amor, también ah, o sea, hay que, hay que decirle al hermano, ¿no? De alguna forma, ¿no? Que hay situación, o sea, está en una situación no adecuada, ¿no? Y, y pero con estas características, o sea, de esta forma, ¿no? Que, que Pablo lo está mostrando aquí, ¿no? Y que claro, con la explicación que nos has dado así paso por paso y leyéndolo así, ¿no? Entonces se entiende mucho mejor, ¿no? Creo que es muy interesante. No No, juzgando, ¿verdad, Julio? No juzgando porque el único que juzga es Dios, ¿no es cierto? ujú. Bueno, Sacarlo es que digamos, tratar de sacarlo, de encaminarlo, ujú. Fíjense cómo porque lo resuelve que a mí Pablo, cómo resuelve Pablo el problema, expone, ¿no? A la luz de las escrituras, ¿no? Te expongo el problema. Este problema es serio, ¿no? Date cuenta, ¿no? Te diste, si te das, o sea, te expongo todo como abogado, ¿no? Te expongo todo lo que está, y ahora, y te recuerdo, porque yo ya te enseñé esto, que tú eres de Dios. Y te recuerdo que tú sabes lo que tienes que hacer. Entonces, deja de hacer lo que evidentemente está mal y vuelve a Dios. Ese yo creo, en mi punto de vista, profesor, ese debe ser la forma cuando uno aborda un pecado, ¿no? Te expongo, ¿qué dice la Biblia? O sea, eh, ¿tú sabes qué hacer? Hazlo, ¿no? No pierdas lo que has ganado, ¿no? Tú ya has sido, tu pecado ya ha sido cubierto, ¿no? Tú ya has sido comprado, tú eres de Cristo, no, tú no te, no eres tú, no eres de ti, eso eres de Dios, ¿no? Así de simple, ¿no? Esa es la forma, creo, de abordar un pecado, ¿no? El mundo, me ibas a decir algo. Sí, como cristianos, es cierto que estamos libres de reglas y regularizaciones, ¿No? pero no somos libres para pecar. La libertad cristiana nunca es libremente. La libertad cristiana es un quiero decir que soy libre para hacer lo que... Así que todo cristiano será libre, pero también no puede, no puede cometer esos errores. Evidente. Dicho, pueden pecar y pueden regresar a Cristo, buscar a personas que se han desviado de la palabra de Dios y llevar nuevamente a los pies de Cristo. Ujú. Sí, ¿Estable? claro, debemos hacer eso. Y sobre todo hacerlo con nuestros hermanos de nuestra congregación. O sea, imagínate ustedes, si yo, a ver, vamos a poner un caso que puede, no sé, a mí se me ocurre, acá un mes, 2 meses, un año, no sé, separarme de mi esposa, ¿no? ¿Ustedes qué harían? ¿Qué hacemos para hacer callejón oscuro?
Apanado, Julio. Pero imagínense, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿qué dejaría? Ah, me botan de la iglesia. Como a ¿no? O me recuerdan que estoy haciendo algo mal, ¿no? Y me hacen entender todo lo que estoy perdiendo. No solamente desde el punto de vista familiar, ¿no? Porque uno pierde desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista espiritual, ¿no? Porque a veces uno piensa, ya pues bueno, pues ya, mejor me libero, ¿no? Pues no se trata de eso, se trata de que tú estás, en mi caso, estoy rompiendo un lazo que Dios ha unido, ¿no? Entonces estoy rompiendo la santidad de mi cuerpo, de mi matrimonio, y ese pecado afecta a la congregación, evidentemente afecta a la congregación. ¿Se dan cuenta cómo es el proceso que está diciendo Pablo? De que el pecado de uno afecta a todo el cuerpo. Entonces el cuerpo tiene que reaccionar. El problema es que el Corinto no reaccionaba el cuerpo, ¿no? Era un cuerpo bien adormecido, ¿no? Tiene que reaccionar, tiene que llevar de manera corregir, ¿no? Al hermano. Y corregir las actitudes que hay adentro de la congregación que nos lleve lejos de Dios. Acaba de hacer una reflexión del mundo final. Todos somos libres. Y somos libres de hacer lo que queramos, ¿no? Yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? ¿Podemos hacer lo que queramos? ¿Sí o no, hermano? Pero como que no, sí, pero no todo, pero no todo me conviene. No todo me conviene. Entonces entonces, en resumidas cuentas, si soy libre de hacer cualquier cosa, sí, pero todo me conviene, no. Y desde el punto de vista de conveniencia de acercarme a Dios. Entonces, si no me conviene, es como hacer una fórmula matemática, ¿no? Si no me conviene, por ende no lo hago porque no es lícito, ¿no? Me aleja de Dios. Y yo quiero, como cristiano, ¿qué quiero? Estar con Dios, ¿no? Al final. Entonces, ¿no? Ahí viene eso, ¿no? Lo que el hermano del mundo dice en reflexión final, soy libre de hacer lo que quiere y yo lo que quiero hacer es estar con Dios. Ya, hijita, hay tortillas también, si quieres puedes hacer tortillas. Yo estoy llena, o sea, estoy bastante llena, yo no tengo hambre. Tú has dejado los payares en el plato. Yo quiero tortilla. Sí, porque somos No te comes los payares. Ya vamos. Bueno, hermanos, como siempre es un gozo estar compartir un poco la palabra de Dios con ustedes. El día de domingo sí les voy a entregar, como ya acabamos capítulo, le entregamos capítulo 6 el resumen del capítulo 6. Ya, Julito, gracias. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Bueno, hermanos, cuídense. Vayamos leyendo capítulo 7 para el siguiente miércoles. Ok. Gracias, Julito. Cuídense. Una rascadita. Gracias con todos. Buenas noches. Chao, Chao, Julio. Está con su Todo el mundo.